Bueno, bienvenidos a su podcast. Bueno, otro episodio más. Aquí tengo un invitado que fue Jonah. ¿Todo bien? Mucho gusto, gracias por invitarme, gracias por la oportunidad de estar aquí. Qué bacán, man, qué bacán que hayas venido. Bueno, no creo que no estamos solos nosotros en el cuarto. Atrás hay un montón de vatos allá. No, pero súper chévere que estén acá, de verdad que sí. O sea, porque hacen más acogedor el podcast. Y bueno, entrémosle. Pues si tú estás acá en este episodio, suscríbete, dale like, comparte, no seas lo que Dios te guíe, pero bueno, apoya. Bueno, Jonah, bienvenido, loco. O sea, qué chévere, ¿cómo has estado? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida? Bien, todo bien, gracias a Dios. Con salud, con trabajo, con amigos, todo bien. Chévere, chévere, mijo. Alguna vez le dije al Josué, estábamos grabando el podcast y le dije, ve, loco, no le pares tanta bola al mirar la cámara. Más bien hagámoslo más natural. Entonces te digo por si acaso, claro. Porque ponte, a veces uno está así como, sí, bueno, o sea, yo pienso que la vida es... y uno como, loco, mírame. Claro, o sea, literal. Bueno, un poco te veía tu contenido, o sea, como te comentaba, no vi el de YouTube, más que me metí al de TikTok, me pareció súper interesante. Creo que haces bastantes recomendaciones de libros, así, y chuta, libros profundos, libros no, ahí nomás, y me gustaba un montón, ¿no? O sea, creo que eres alguien que le gusta la lectura, ¿no? Le gustan los libros, o sea, ¿qué puedes decir eso? O sea, ¿cuándo te comenzó esa pasión? O sea... Bueno, desde niño me ha gustado mucho leer, desde que tengo memoria, unos 4 o 5 años había... ¿En serio? ¿Tan pelado? Sí, ¿Yeah? Desde que en la escuela hubo un concurso de lectura, nos pusieron a leer un libro que se llamaba El gran problema del pequeño Marcos. Era sobre un niño que ¿Yeah? El papá era alcohólico y le pegaba, ¿Yeah? y él tenía malas notas y cuando llegaba a la casa el papá le pegaba. ¿Yeah? Entonces era un libro para niños igual, pero el contenido era bastante interesante. Entonces de ahí comencé a leer algo más. Mi planta de naranja lima, no sé si has leído, es un libro bastante conocido aquí en el Ecuador, nos hacen leer en la escuela, es sobre los niños de Brasil y la pobreza, sí. Entonces un libro me llevó a otro y a otro, y sí, leo aproximadamente unos 30 libros al año y me gusta bastante. 30 libros al año. A ver, o sea, ¿cuántos son 30? Calculémosle por mes. O sea, por mes lees más. Unos 2 o 3, sí. 2 o 3 libros al mes. Sí. Cachas, o sea, qué humildad, ¿no? Yo, ¿no? Claro, o sea, claro, creo que también ponte un ejemplo, viendo esta parte, yo no soy alguien que ha leído desde niño, ¿no? O sea, pero sí llegó un tiempo en mi vida donde, un ejemplo, creo que el primer libro que leí, que yo me acuerdo, fue luego de La culpa es de la vaca. Ah, sí, sí. Pero me llamó más la atención por la curiosidad, eso, o sea, por las historias que tenía. Pero de ahí comencé conocí a Dios, ¿no? Y ahí me empezó a gustar leer más, loco. O sea, me gustó leer más, pero tenía una nota, solo leía libros cristianos. O sea, ¿cacha? Tenía una barrera como que no voy a leer libros que no sean de Dios porque voy a perder el tiempo. Bastante ignorante. Pero de ahí, no, o sea, me sorprende bastante que te haya gustado desde pelado, ¿no? O sea, pero ponte, hay algo que me llama la atención y es que ponte, lees más de 3 libros al mes. Un ejemplo, comparándolo conmigo, yo a veces estoy leyendo un libro, loco, o sea, ponte, ahorita te decía, ¿no? El de La presencia ignorada de Dios, del Víctor Frank, y en cierta manera a veces son cosas quizás tan nuevas para mí que, hijo de madre, las leo, pero no entiendo un carajo. O sea, tienes que volver tengo que volver a leer. Y en cierta manera, ponte, compararme quizás ponerme una métrica de, bueno, voy a leer 3 libros en un mes o 2 libros. En cierta manera, ahorita creo que no estoy en esa posición. O sea, ¿cómo lo ves tú? A veces sería bastante... El objetivo es leer más o entender más. ¿Sí? Es una interesante pregunta y creo que depende mucho de lo que estés leyendo. Por ejemplo, suelo alternar entre libros de ficción, fantasía, con un libro más de conocimiento general o algo de filosofía. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama La cocina de la escritura y es para aprender a ser escritor. Entonces ese libro sí me ha tomado, ese ya le voy leyendo unos 6 meses porque es un libro que tiene ejercicios para aprender a redactar, la puntuación, la gramática, todas las figuras literarias y demás. Entonces ese sí me toma más tiempo. Pero por ejemplo, a veces leo libros ligeros, por ejemplo Stephen King, que él escribe bastante. Eso es ligero para ti. Claro. Entonces, pero claro, sí, un poco más poéticos, ¿no? O sea, claro, más novelas. Para relajarme, ese sí le leo más rápido. Y conforme uno lee más, aprende a leer más rápido. Entonces en TikTok hay unos ejercicios en los que te prueba la velocidad de lectura. ¿Cuántas palabras puedes leer al minuto? Yo llego a 500 por minuto. Entonces, ¿cuántas palabras? 500 por minuto.
o sea, ¿cuántas palabras puedes leer por minuto? 500. ¿En serio? Entonces eso se consigue ejercitándote, leyendo y leyendo y leyendo. Claro, o sea, como que vas avanzando, vas progresando y va aumentando o quizás Correcto. también va aumentando también tu capacidad de entendimiento. Correcto, la comprensión también, Claro. no solo de leer, sino también por ejemplo, leí ese libro que te recomendé, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Entonces, aparte de que él está contando cómo fue la historia de él en los campos de concentración, él creó toda una historia, una base científica, una base psicológica a partir de ahí. Entonces, era un ensayo como tal que decía el man, entonces ¿no? O sea, uno va aprendiendo esas cosas y claro, cuando hay cosas más específicas me toma más tiempo, pero ya estoy acostumbrado, entonces sí suelo leer bastante rápido. Y inclusive yo cuando hace unos años en el colegio seguí uno de estos cursos de lectura comprensiva, no sé si supiste de eso, estuvo de moda hace unos años, en los que te enseñaban los ejercicios para leer más rápido y comprender. Entonces eso creo que me ayudó bastante también. Y ya es que nunca he buscado, o sea, nunca he buscado como notas. Ya no le he visto tanto, pero hace unos años cuando estaba en el colegio estaba muy de moda, o sea, y siempre decía un curso de escritura, de lectura rápida, entonces nos hacían leer, hacer unos ejercicios, nos enseñaban a no leer todo el párrafo, sino la palabra del medio y tus ojos ya iban captando las palabras periféricas, entonces tú ya podías comprender. Creo que todo eso me ha ayudado a leer bastante rápido y también comprender las cosas. Por ejemplo, el libro que te dije de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, tiene 1100 páginas y ese le leí en un mes y comprendiendo todo. Y como tú dices, o sea, inclusive él tiene apartes en el libro que él muestra la estructura creativa de cómo él empezó. Entonces eso todo para comprender eso tú tienes que llegar a un punto de que lees rápido, pero también vas captando cada idea que él desarrolla. Voy haciendo anotaciones, saltando, inclusive voy haciendo citas, las que usualmente ponemos en ¿Sueles anotar? Sí. la que normalmente solemos poner es literal, no. O sea, creo que eso también ayuda a la memoria. Claro. Ponte, yo lo veo más, yo lo hago intencionalmente, ponte, leo algo, estoy leyendo, claro, un libro y me gusta una cita o siento que una cita me impacta, justamente le doy cap y le pongo en el estado porque a cada rato me meto a ver quién vio y aprovecho de leer. También queda en la memoria, creo que es una como que medio trivial, pero bacán. O sea, claro. Y aparece que eres tú el que dijo eso. Sí. Verás, algo que te quería preguntar, ponte, ¿tienes un horario como tal de lectura? Un ejemplo, llego a esta hora y a esta hora siempre leo a las 7 o eres más como cuando toque, ¿no? Bueno, sí, por mi trabajo yo trabajo 4 horas en la mañana y 4 horas en la noche, de 6 a 10 y entonces ahí en ese tiempo en la tarde, después de almorzar, suelo dedicarle tiempo a la lectura. ¿Sí? ¿Apartas un espacio? Claro, sí. O sea, soy un ejemplo, ¿a dónde te vas? ¿Te metes en el carro? Porque ponte, yo soy una persona que, un ejemplo, estoy acá, ponte, ahorita estamos los muchachos y ponte, quizás no estoy metido en la conversación, saco el teléfono, me pongo a leer o saco un libro, no puedo concentrarme, ¿sí me entiendes? O sea, siento que necesito desconectarme de todo. Justo cuando empecé a trabajar me compré una silla mecedora y al lado ahí justo me siento ahí y leo, entonces esa es mi rutina, o sea, llego del trabajo, almuerzo y me pongo a leer hasta que sea un momento de otra vez volver. Dice que lo haces en la tarde, o sea, pero sí te has educado a que sea un momento. Sí, o sea, no eres desordenado o quizás ponte, a veces te vas de viaje y si le abres. Claro, correcto. Inclusive, pero sí te has ejercitado de que de tal hora a tal hora siempre leo. Sí, tengo un horario establecido. También cuando yo también trabajo de profesor ocasionalmente, entonces mientras están dando los exámenes, ahí suelo sacar el libro y comenzar a leer unos 15 o 20 minutos. Cada vez que tengo tiempo también leo, ¿sí? Pero tengo un horario establecido porque si no, yo suelo comprar de hecho más libros de los que leo al año, porque me gusta tener en mi libro muchas opciones así, entonces si quiero terminar de leer esos, entonces tengo que tener disciplinado. Claro, o sea, veía algo que decías, que al final pues nos puedes decir por qué el sentido de eso, pero decías en uno de tus videos, decías, tu biblioteca debería tener más libros sin leer que ya leídos. O sea, correcto, sí. O sea, de cierta manera, ponte, yo a veces me estresaba en el sentido de que ponte, yo no soy mucho de libros físicos, no porque no me gusten, sino porque cuestan platita. Entonces, o sea, a veces hay esta opción de descargarle y prefiero ahorrar y no me da problema leer en el teléfono, pues, o en la computadora. Pero a veces ponte, descargaba bastantes libros y sentía que me estresaba. O sea, no avanzaba. Entonces como que todavía tengo muchos. Pero escuché tu nota y me cambió un montón la perspectiva. Pues de, hijo de madre, más bien deberían haber más sin leer. Pues, o sea, porque te reta más, ¿no? Qué bacán. Verás, bueno, comencemos con lo bueno. ¿Qué piensas tú en este aspecto de, o sea, crees que todas las personas deberían leer? ¿Para todos debe ser leer? Por ejemplo, yo a veces escuchaba gente, ¿no? O sea, que tú les dices, chuta madre, no sé, es que no me atrapa, ¿no? O sea, o no hago esto, o sea, no me gusta, o quizás soy más auditivo, eso, o sea,
¿Qué piensas tú de eso? O sea, yo creo ¿crees que debería ser algo, una ley de vida? O sea, leer. Tal vez no obligarles porque, bueno, Jorge Luis Borges es un autor muy conocido. Él decía que la lectura es una de las formas de la felicidad y no puedes obligarle a alguien a ser feliz. O sea, tal vez él es muy poético con lo que dice, pero creo que no sin tanto forzar a leer, pero si las personas conocieran los beneficios de la lectura. Por ejemplo, ¿sabías tú que si tú lees mucho en tu juventud es menos probable que en tu vejez te dé enfermedades como el Alzheimer? Previene el Alzheimer porque cuando lees vas formando nuevas conexiones neuronales. Entonces, si las personas supieran eso, tal vez al menos leer 15 minutos al día el periódico, hasta el Condorito les podría servir, ¿no es cierto? Estar constantemente leyendo. Pero no tal vez esto de forzar, porque también algunos colegios o algunos padres tienen esta idea de que necesariamente tienen que forzarle a leer y tal vez eso resulte contraproducente, porque si te obligan a leer algo, entonces tú vas a decir no. Pero creo que sí se debería fomentar la lectura en todo el mundo, todas las personas. En un área micro, así, con tus panas, que tengas el deseo. Un ejemplo, uno cuando tiene una pasión, por ejemplo, te compartimos esta pasión de leer, o sea, el conocimiento como tal, ¿cómo tú lo harías en una forma micro, tratar de persuadir, por ejemplo, a tus panas, loco, lee? Sin tratar de imponer, sin tratar a veces de decirle, loco, si no lees, te va a pasar esto. O sea, claro, por ejemplo, en mi trabajo nosotros usualmente siempre estamos presentando muchos informes y tenemos que escribir mucho, entonces siempre tenemos este problema que, no sé si han dado cuenta, estamos cada vez escribiendo menos con la mano, ¿no es cierto? Cada vez más, entonces eso se está perdiendo la habilidad que tenemos para escribir cosas legibles a mano. Y aparte de eso también la mayor parte de la población quiteña no conoce las reglas gramaticales. Inclusive en el WhatsApp está propiciando que dejemos de usar las comas, los puntos y los demás. Entonces, en ese contexto yo con mis compañeros de trabajo les he dicho, les recomiendo este libro porque les enseña a redactar de una manera divertida. Se llama La cocina de la escritura. Entonces, compara que escribir es como preparar un desayuno, como preparar un plato. Entonces, tú necesitas una preparación. Entonces, con cosas así se podría recomendar libros. O cuando una profesora estaba comentando de un caso de un estudiante que tenía autismo, entonces yo le digo, tal vez tal libro te pueda ayudar para tal situación, entonces tal vez se pueda recomendar frente a una necesidad. Si tienes un hijo que es un poco hiperactivo, entonces ¿por qué no pruebas darle a leer cosas mensuales? Por ejemplo, los libros de Julio Verne podrían leerse así de manera episódica y eso ayudaría a que los niños se concentren más. Algo inteligente para persuadir sería cachar la necesidad. Correcto, sí, enfrentarse a una necesidad, identificar una necesidad y ese momento recomendarle un libro que pueda suplir esa necesidad. Qué bacán, loco. O sea, qué brutal. A ver, ponte algo. A ver, ¿cómo digo esta parte? Bueno, te quería hacer una pregunta antes y era esta de, ¿crees que tenga influencia, más influencia el escribir a mano que escribir a la computadora? Porque, por ejemplo, yo no escribo nada a mano, loco. O sea, soy bien vago y soy más, abro un Word, una nota de Word y me pongo a escribir. ¿Crees que tenga más conexión con esta parte de la memoria o te beneficia más escribir? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Cuando tú lees, eso se está perdiendo y ahora todos tenemos esta letra de doctor, ¿no es cierto? Has visto, se está perdiendo que nosotros podamos escribir, pero creo que vamos a llegar a un punto en que las personas, inclusive los niños, ya no van a escribir así. O sea, justo había una investigación bastante interesante, un artículo que se publicó recientemente que decía que inclusive en el futuro, en algunos años, ya no va a ser la educación presencial, sino todo virtual. Y ahí obviamente los niños ya no podrían escribir. Y sí, obviamente ahí se están perdiendo habilidades motoras, habilidades en las que nosotros nos hacían hacer cuando éramos los círculos con los niños y tener una buena caligrafía, porque la buena caligrafía es señal de una mayor inteligencia, una persona que puede prestar mayor atención a los detalles es porque cuida su caligrafía. Entonces es un indicativo de eso. ¿Cachas? O sea, es interesante, no sabía eso, loco. Qué brutal. A ver, algo seguramente te ha pasado, no sé si te ha pasado, bueno, a mí me ha pasado y es, ponte un ejemplo, nosotros somos cristianos, nos profesamos una fe, seguimos a Jesús y en cierta manera cuando uno tiene esta pasión por los libros, algo del cristiano, el día del cristiano debería tener involucrado esta parte de leer la Biblia, ¿no? O sea, deseamos leer la Biblia porque creemos que ahí está Jesús, ¿no? O sea, y va a revelarse Jesús. Pero ponte, cuando uno empieza a descubrir los libros, a veces como que es como eso, no sé, cuando te enamoras, eso es como que hay ¿cómo decirlo? Un clímax de nota, o sea, tú dices, hijo de madre, y a veces, ponte, a mí lo que me pasa, a veces no sé manejar esa tensión entre darle tiempo a los libros, porque quiero seguir leyendo, me encanta seguir leyendo, y
darle tiempo a la Biblia? O sea, ¿cómo le sientes tú? O sea, a veces sientes que tuerces la balanza a un lado o siempre te has mantenido y no, o sea, esto es un rato, esto es un rato. Claro, ¿Cómo creo le que ves? eso se puede, sí es un problema que nos enfrentamos a veces, ¿no? Es justo, me parece que fue Isaac, no sé, una vez decía, es bueno leer un 60% la Biblia y un 40% otros libros. Entonces Ajá. creo que eso se puede hacer con una rutina, por ejemplo, usualmente Sí. yo lo hago en las mañanas, o sea, apenas me despierto, ahí le dedico ese tiempo y es para A la Biblia, solo sí. la Biblia. Y también, o sea, creo que la lectura de la Biblia es una lectura mucho diferente a la que hacemos de otro libro. Por ejemplo, Muy diferente, claro. puedo pasar una semana leyendo un capítulo de la Biblia, o sea, y le voy ahí otra vez y Es otra que, vez, claro, es diferente. creo que es te hace pensar de una forma diferente, ¿no? O sea, porque pongo un ejemplo, pongamos el ejemplo del libro que estamos hablando ahorita, El hombre en busca de sentido. Es como que el man ya te está explicando todo, ¿no? En cierta manera tú piensas lo que ya está explicado, entonces dices, loco, qué duro, o sea, qué interesante y lo puedes ir desarrollando. En cambio, la Biblia creo que requiere un poco más de esfuerzo fisiológico, no sé, o sea, es como, hijo de madre, Dios, ¿qué quieres decirme, no? Y entonces empecé a buscar el contexto, o sea, creo que es mucho más difícil leer la Biblia como leer tú. Correcto, por supuesto, sí, especialmente los libros del Antiguo Testamento, especialmente ellos son mucho más difíciles La de madre, comprender y ¿no? requieren mayor atención, o sea, más que una lectura es un estudio que se hace, porque uno inclusive Sí. en la Biblia intenta memorizar ciertos versículos, tal vez publica eventualmente en WhatsApp, pero creo que esos más intentas grabarle en tu mente, o sea, los ciertos versículos que tú cerrayas y son para ti, o sea, son algo muy, muy personal, entonces esa es la diferencia con la lectura de un libro, o sea, que en la Biblia tú es como alimentarte, como decir, o sea, hoy Dios quiere que lea ya tal vez un capítulo de Reyes, o sea, capaz no entendí mucho ahí, pero si sigo indagando ahí, tal vez sé por qué tal rey le declaró la guerra al otro, hizo tal cosa, entonces es algo progresivo, es, o sea, más como compartir un momento con alguien, la lectura de la Biblia, que el otro, en cambio el otro es tal vez por entretenimiento, o por ganar información, o para aprender alguna habilidad, porque la lectura también, o sea, es a veces, no me gusta leer, pero si no nos damos cuenta, toda la ciencia es a través de la lectura, los matemáticos, los físicos, los ingenieros necesitan recurrir a un libro y leer para adquirir una habilidad, o sea, sin lectura seríamos personas que no podríamos adquirir ningún conocimiento, editar videos, construir casas, no se podría, o sea, la lectura es la base del aprendizaje, o sea, sin la lectura no podríamos hacer nada ni aprender nada. Qué duro, loco, durísimo eso. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú batallas con eso o fresco si le dedicas tus 60 y 40? Sí, procuro que sea así, o sea, siempre procuro disciplinarme que en la mañana solo sea el momento para la Biblia y ya, y eventualmente en las noches es más difícil porque llego muy tarde, entonces ahí no leo nada, o sea, ni la Biblia ni nada así, pero en las mañanas sí, tal vez al inicio cuando sí, o sea, cuando comencé a leer más, por ejemplo, yo tenía una regla, en la casa solo leo la Biblia, o sea, cuando decía cuando esté afuera, ahí ya tal vez otro libro, pero como mi horario cambió, estuve en otro trabajo, entonces ya tuve que aprender a lidiar con esas cosas porque ya no tengo tanto tiempo para leer afuera, pero como te digo, o sea, no he tenido mayor problema entre decir tal vez estoy leyendo mucho esto, tal vez estoy leyendo... ¿Sabes? Que yo tampoco, ¿no? A veces sí lo tengo, pero no es algo que me alarme porque a veces tampoco soy en el... si hoy no lees la Biblia, un ejemplo, los cristianos nos han enseñado eso, ¿no? Si hoy no lees la Biblia, puede considerarse como pecado, ¿no? Eso, o sea, me ha dado cierta libertad en el sentido de, ponte, hay días, no sé si te ha pasado, que puedes leer la Biblia, hijo de madre, te atrapa, hijo de madre, le metes mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero hay otro día que no sé, no la lees porque eso, no sé, no tuviste tiempo. Antes tenía más como una conciencia de condenación, si no leía un día, pero ahorita es como que me di esa libertad de, o sea, tampoco Dios está ahí supervisándote si lees, ¿no? Si más bien también debería ser algo de placer también. Pues, o sea, correcto, sí, claro, o sea, porque si te fresco. motiva, si te gusta, si amas eso, entonces vas a encontrar tiempo, así tengas que levantarte a las 5 de la mañana para tener tu propio devolucional y estudiar la Biblia y leer la Biblia, o sea, porque depende tanto de las prioridades, ¿no? Por ejemplo, es como la pregunta de, ¿es bueno escuchar música cristiana? ¿Qué música que no es cristiana? O sea, ¿qué tanto escuchas música cristiana y música no cristiana? O si eso te afecta, entonces es parecido, o sea, mucho depende de tu corazón y de lo que tú estás buscando en ese momento. Pero creo que es interesante también, porque no sé si les pase a ustedes, o sea, ponte ahorita que dabas el ejemplo de la música, uno también intenta, creo que racionalmente uno también intenta buscar los porcentajes, cuánto le estoy dando a cada cosa. O un ejemplo, el de la música. Yo a veces me gusta mucho el reggaetón, eso, nos gusta mucho escuchar de todo, ¿no? Pero en cierta manera a veces digo, hijo de madre, todo el día solo escuché reggaetón y ni siquiera puse una cancioncita. O sea, creo que a veces como cristianos tenemos esta conciencia de razonar perro, loco, o sea, estoy muy, no muy mundano, sino que le estoy dando mucha nota a otras cosas y, o sea, necesito darle tiempo a Dios, ¿no? Creo que a veces tenemos involucrado, no sé, un pequeño sentido común de, hijo de madre,
tenga cuidado. Una pequeña alarma, se podría decir, ¿no? Es que, como dice la Biblia, tenemos que ser equilibrados, ¿no es cierto? Y tal vez, o sea, si la música esa, o sea, el reggaetón y esas cosas, o sea, tal vez, bueno, si hay ciertas canciones que, tal vez son una vaina. ¿no? Pero hay otras canciones que, o sea, te relajan. O sea, yo solamente cuando voy manejando me gusta escuchar, por ejemplo, al hermano Arjona. Claro, vos sos más así, sí, claro. Entonces escucho, pero en las mañanas sí, melancólico. O sea, claro. sí, el corazón. Va manejando y la lluvia cae. Claro. Y entonces se pone todo en silencio. ¿Por qué es tan cruel el amor? Sí, ok. Literal. Y en las mañanas también procuro, o sea, que la época, el tiempo de lectura de la Biblia también está acompañado con un poco de música, la alabanza de fondo. O sea, procuro que sea así para no tener, porque creo que sí, o sea, como somos humanos casi racionales, siempre tendemos a decir un tiempo a esto, porque hay horarios para comer, para estudiar, entonces en todo va a ser así, para escuchar música y también para leer. Bacano, loco. A ver, algo interesante y que sería bueno, ¿no? O sea, lo voy a hacer no solo la pregunta a Jonah, sino a todos. Esta parte de Jesús se puede revelar también por los libros o solo a través de la Biblia. ¿Qué opinan? ¿Qué dice Vladi? Público. A ver, ¿qué dice Vladi? Vladi, pasa. Ven, pasa acá. Ven, amigo. A ver, Vladi. Pero bájate, ve, no se te ve la cabeza. A ver, Vladi, ¿qué piensas tú? Te vamos a dar un minuto de protagonismo. ¿Qué piensas tú? ¿Jesús se puede revelar solo a través de la Biblia o también se puede revelar en los libros? Yo creería que están preguntando a la persona más equivocada, porque a mí no me gusta leer más que solo la Biblia, así que podría ser que sí, como podría ser que no. O sea, estos libros pueden ser escritos tal vez por personas que vivieron algo y tal vez pueden impactar en nuestras vidas, así como dice Pablo, o sea, sean seguidores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, una persona que ama a Dios, que escribe también, o sea, podría llegar a decirnos algo mediante algún otro libro. Bacano, Vladi. A ver, Jonah, ¿qué? Bueno, en ¿Cómo le ves tú? Esta pregunta es bastante interesante y yo creo un poco lo que dice Brian, pero yo creo que tú le encuentras a Jesús en todos lados si Él está contigo, ¿entiendes? O sea, si tú ya le encontraste a Jesús primero en la Biblia, luego puedes encontrarle en otros autores, tal vez no predicado como tal. Por ejemplo, hay un caso de un autor muy famoso, se llama Orson Scott Card. Él es cristiano y escribe ciencia ficción y él una vez públicamente dijo que estaba en contra del matrimonio homosexual en Estados Unidos y desde ahí le han hundido a él. Los libros ya no se dejan publicar, así ya para nada, es un autor conocido y él ganó el Nebula, el Hugo, así, pero en los libros de él yo he leído y siempre en las historias intenta hablar sobre la bondad y el perdón y, o sea, por más situaciones difíciles que sean, o sea, el tema central de este autor parece ser la redención. Entonces, no sé si lo hizo intencionalmente, pero muchas veces él me ha hecho recordar, se nota que es cristiano, digo yo. Entonces, te digo, se nota que este autor es cristiano. Entonces yo creo que uno sí puede encontrarse tal vez a Jesús en un libro, pero si ya está contigo, o sea, si Él ya está contigo, entonces en ciertas cosas, en ciertas ideas lo puedes encontrar, como el autor que decíamos de Víctor Frank, en el libro que él, ¿no es cierto? Entonces él también, él hablaba cuando estuvo en los campos de concentración, cuando hablaba de la desesperanza, cómo le trataban como un objeto, relata una vez que los guardias eran tan crueles que le lanzaron una piedra, o sea, como si fuera un objeto así. Entonces, y él comienza a decir, pero ninguna de esas cosas importaba, decía, o sea, él se centró mucho en sí mismo. Entonces, de eso nos invitaba a la reflexión. O sea, tal vez para él funcionó eso, refugiarse en su propia mente y construir toda una fortaleza mental en su mente para que nada le afecte. Pero tal vez ahí viene la parte de Jesús también en nosotros, es decir, ¿cómo hubiera reaccionado yo en ese instante? O sea, ¿o qué dice la Biblia frente a las injusticias? ¿Qué dice la Biblia frente al sufrimiento? Entonces yo creo que sí es posible que nos encontremos con Jesús. En otros libros sí ya está con nosotros. Eso. Y también eso, si ya hemos adquirido un conocimiento de qué dice la Biblia, ¿no? Correcto, o sea, qué Dios quiso decir en la Biblia, porque así más puedes... o sea, comparar y decir, oye, esto se parece a un principio bíblico, como decías, la redención. Justamente estaba leyendo ayer un capítulo porque quería hacer un video corto, o sea, de ese capítulo, y era donde el Víctor Frank hablaba de eso, o sea, todo el maltrato que estaban haciendo, cómo los explotaban laboralmente, o sea, que era una forma bastante deshumana. Y el man decía, o sea, aunque me están explotando terrible, llegó un momento, o sea, una situación que tuve y solo estaba pensando en mi esposa. O sea, me dediqué a pensar en mi esposa. Entonces, y sentía que ella me hablaba, sentía que ella me decía, me sonreía.
Y aunque podía estar completamente aplastado, podía estar completamente desolado, pude experimentar felicidad y realización. Solo por tener en mente a la persona amada. Hijo de madre, loco, yo decía, loco, te lo juro, casi se me sale una lágrima, no, mentira. O sea, en serio, o sea, decía, loco, o sea, qué duro. Pero ponte, lo llevaba a Jesús. O sea, pensaba Jesús en la cruz, ¿sí me entiendes? O sea, experimentando una completa desolación, experimentando un completo abandono, injusticia, o sea, pero... O sea, sí estaba experimentando todo eso, pero seguramente experimentó felicidad, o sea, experimentó realización porque estábamos en sus mentes, pues sí me cacho, o sea, y en cierta manera yo digo, hijo madre, y yo decía, Dios mío, y me senté y agradecí a Dios, ¿no? Y decía, loco, o sea, si queremos encontrar a Dios, o sea, lo vamos a encontrar en donde sea, obviamente, sabiamente, o sea, no vamos a eso, o sea, no vamos a abrir un libro satánico, no sé, no, o cualquier cosa, no sé, pero eso, o sea, si queremos encontrar a Dios, loco, si estamos atentos, o sea, Dios quiere... O sea, Dios, lo vamos a encontrar lo que sea, ¿no? Y hay un versículo que dice, ¿no? O sea, no hace una referencia directa a eso, ¿no? Pero Romanos 1, ¿no? Habla de que Dios también se revela a través de la creación. Pues, o sea, la creación somos nosotros. Las cosas pues, que fueron hechas. Eso, ¿no? O sea, eso, es decir, Dios puede revelarse a través de todo. Pues. Entonces, o sea, yo sí soy muy de... Por eso no soy tan legalista en el sentido, no, solo la Biblia. O sea, eso, o sea, no solo la Biblia. Obviamente debemos amar la Biblia, pero eso, si Dios le... Hay una frase, ¿no? Creo que es Santo Tomás, ¿no? O sea, que decía, donde quiera que se encuentre la verdad, pertenece a Dios. Alguna vez escuché eso, loco, y dije, hijo de madre, ya iba a decir nada. No iba a decir la grosería, pero no iba a decir la grosería, iba a decir otra cosa. Pero, o sea, yo digo, ahí empecé a ser más humilde. O sea, en el sentido de, si alguien no conoce a Dios, quiere decirme algo o quiere aportar algo, le escucho, ¿no? Porque quizás Dios puede decir algo a través de esa persona o a través de un libro que no necesariamente ese autor crea en Dios, pero sí me entienden. Entonces... Es que como tú mantener una conversación, o sea, porque si nosotros nos cerramos mucho y decimos, o sea, no leamos libros que no tengan que ver con nuestra fe, es claro. Como decir, no converses con personas que no comparten tu fe, porque eso es así, un libro te está transmitiendo el conocimiento de una persona que inclusive pudo haber muerto hace muchos años, entonces sería cerrarnos, y aún la persona, o sea, yo le he leído libros, por ejemplo, de personas que son ateas, y he leído las ideas que ellos proponen, las cosas como piensan, y eso en vez de hacerme dudar alimenta mi fe, porque puedo entender por qué piensan así, puedo entender por qué desde el mundo de ellos dicen, pero si existe Dios, ¿por qué deja que haya tantas injusticias? ¿Por qué hay tantas cosas? Pero a ellos les falta el componente de la Biblia, lo que nosotros sí tenemos. Entonces, creo que no está mal, o sea, que nosotros leamos otras cosas, porque eso nos ayuda a ser más empáticos con la sociedad, más empáticos con las personas, que podamos comprenderles. Y en esa comprensión, si Dios nos decide usar, puede que una semillita de fe podamos estar dando a otras personas mediante una conversación sobre un libro. Ya. Ponte, ahí te adelantaste una pregunta que te quería hacer, ¿no? Y es, ¿cómo ha sido tu experiencia leer autores? Creo que has leído un montón, ¿no? Más o menos, Dino, con humildad. O sea, claro, no con ánimo de arrogancia, pero ¿cuántos libros has leído? Alrededor de 200, no sé, tendría que contar, porque tengo un registro en Excel, hice una más donde voy leyendo y calificando los libros que leo, entonces casi 200. Ponte, ¿cuál ha sido tu experiencia al leer autores que van en contra de tu fe? O sea, no tanto en contra de tu fe, sino no creen lo que tú creen, o quizás a veces descartan lo que tú crees, pues, o sea... Creo que ahí también es importante ser equilibrado. Por ejemplo, en la universidad me hicieron leer al señor Jorge Luis Borges, y pese a que es una eminencia de la lectura, él es completamente ateo. Inclusive él tuve que leer en la universidad un libro que se llamaba 3 versiones de Judas. Entonces, el libro realmente, o sea, sí podría, ese cuento es un cuento largo, podría rayarse en la blasfemia ese libro, porque desde la perspectiva de Borges, cuando él habla de 3 versiones de Judas, la tesis general de él es que Jesús era Judas, o sea, algo bien chueco, así bien rarísimo. Entonces, cuando yo le hice eso, o sea, realmente yo me sentí extraño, o sea, o sea, que estoy leyendo así, y no le he vuelto a leer a Jorge Luis Borges, o sea, yo dije, o sea, ¿sí sentiste que hubo un choque ahí? Claro, fue así, ya, entonces, procuro leer, o sea, sí procuro no leer cosas que vayan en contra de lo que creo, o que no rayen en la blasfemia, porque eso, o sea, eso sí está mal, ¿no es cierto? O sea, si yo voluntariamente, por ejemplo, hay otro autor, Howard Philip Lovecraft, él escribió sobre terror cósmico, y obviamente yo también me he alejado de él, porque sé de lo que se trata, pero si leo otros libros, por ejemplo, Stephen King no es cristiano,
George Martin tampoco es cristiano. Hay un autor que se llama Brandon Sanderson, que él es mormón. Entonces, cuando yo leo esas cosas, o sea, no me afecta tanto. O sea, sí, ellos son muy liberales y hablan del progresismo y de la equidad de género y un montón de cosas, pero eso no me afecta tanto porque son ideas, no están yendo en contra de Dios, no están yendo en contra de la Biblia. Simplemente están presentando sus ideas que contrastan con las mías, pero no me afectan. Entonces, creo que en ese punto sí es importante. Pero cuando hay gente que sobrepasa quizás el límite de... ¿A qué le llamaríamos blasfemia? Porque un ejemplo, ¿no? Siempre con los muchachos, bueno, más con el Daniel, con el Josué, hablamos de... ahorita hay un influencer, bueno, no sé si influencer en este aspecto de lo que somos hoy, se llama Diego Rosarín. El man así le mete bastante a la política, le mete bastante al... no sé si has cachado, ¿no has cachado al Diego Rosarín? No, bueno. O sea, le mete bastante a la política, le mete bastante eso a la filosofía, pero el man sí es muy en contra de lo que es religión. Y a veces sí es como que, ponte, hay no sé, ¿cómo decirlo? Hay un deseo de escucharle por ver qué pasa por su cabeza. Y en cierta manera creo que es un coco, o sea, es una persona súper inteligente. Me ayuda a, hijo de madre, si me encuentro a alguien así en la calle, ¿cómo le respondería? O sea, ¿cómo argumentaría, no? O sea, para quizás hacerle entender que, chuta, no está tan en lo correcto, o quizás va a bajarle un poco los humos como tal, pues. Pero si es una persona que roza, o sea, para ti, ¿qué es la blasfemia? O sea, en ese aspecto, en este contexto, o sea, que estamos hablando de autores. Por ejemplo, hay libros que he leído, o sea, ciertas citas que hay libros que van en contra totalmente de Jesús. Por ejemplo, hay un libro, José Saramago, no sé si has leído, es el que escribió Ensayos sobre la ceguera, Ensayos sobre la lucidez. Pasarás, porque tú has dicho un montón de libros y ninguno le leí. Esos dos son interesantes, entonces, cuando yo leí estos dos, son bastante interesantes. Y él es ateo y estos dos libros, Ensayos sobre la lucidez y Ensayos sobre la ceguera, no toman, o sea, sí levemente van en contra de la religión, pero él sí tiene otro libro, el Evangelio según Judas, me parece que se llama el libro, y como me gustaron los otros dos, intenté leer ese, y cuando comencé a leer, o sea, yo considero una blasfemia cuando van directamente a insultar a nuestras creencias o insultar a Jesús, porque en este libro del Evangelio según Judas, de este señor Saramago, él distorsiona totalmente la realidad, y porque es literalmente un libro que está escribiendo en la época de Jesús, y él se inventa una historia de que Jesús es el antagonista de la humanidad, que todos los mandamientos que él creó son para hacernos daño a nosotros, o sea, y él, o sea, y ese libro, y él intenta adoctrinarte con eso, y al final del libro da a entender que Dios es el malo y que todos los mandamientos están en contra de nosotros. Entonces, para mí, eso, o sea, desde mi punto de vista, eso ya es demasiado directo, para mí ya es una blasfemia, que ese autor diga esas cosas, entonces le evito. Un poco te entiendo, más sería gente muy sesgada que a veces trataría de imponer como tal. Correcto, y ni siquiera te haría pensar, bueno, piensen sobre esto, no, claro, sino más es como una imposición porque literalmente dice, o sea, literalmente ahí comienza a crearse una historia en la que Jesús es el antagonista y Jesús va haciendo un montón de cosas malas a la gente simplemente porque encuentra satisfacción en hacerlo. Es un libro bastante extraño, eso sí no te recomiendo, pero los otros dos son bastante interesantes. Qué duro, loco, qué duro, porque, o sea, sí tengo esa experiencia y a veces me gusta leer. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de alguien agnóstico, si me entiendes? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los razonamientos, no? O sea, ¿qué hacen? No sé, y en cierta manera a veces, ponte, uno tiene choques, ¿no? Tendrá razón, ¿no? O sea, en cierta manera, claro, es bastante jodido. Pero bueno, creo que hay que tener sabiduría en ese aspecto, ¿no? Claro, sí, uno debe ser equilibrado. Como te decía antes de empezar, también recientemente me compré una colección, una enciclopédica, donde habla, por ejemplo, se llama el libro de las religiones y hay otro que se llama el libro de la mitología. Entonces es interesante porque tú puedes aprender que hay alrededor de 200 religiones en el mundo. Entonces el libro poco a poco te dice, esta religión se creó en tantos años y fue por esto. Entonces eso te ayuda a abrir la perspectiva, o sea, te enseña, o sea, las personas tienden a adorar cosas que les causan beneficio. Y el libro de la mitología, en cambio, nos enseña, no sé, cómo las personas tendían a idealizar ciertas cosas. Entonces te va abriendo la perspectiva y no va en contra de tu fe, o sea, simplemente porque son hechos, ¿no? Correcto, es un hecho. O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, por ejemplo, en un momento leí el libro del Mormón, o sea, y alguien me dijo, ¿pero qué haces leyendo eso? O sea, es solo por conocimiento, o sea, es solo para saber, o sea, no pasa nada, o sea, sí. No necesariamente te vas a desviar de... No, correcto, porque cuando uno tiene criterio, o sea, cuando uno la fe está cimentada, entonces no vas a irte para acá ni vas a comenzar a creer cosas chuecas. ¿Qué decía ese libro del cristianismo?
¿Cuál? El que estabas leyendo. El de Cristian. Oh, claro, ese fue ¿qué exponía? el exponía como la figura. Porque me imagino que no fue alguien, el autor es alguien cejado cristiano o. No. El autor solo presenta los hechos históricos Solo, de claro, todas las un poco más objetivo. Pues, sí, claro, entonces ¿no? en este libro presentaba la religión cristiana como una de las más antiguas y como la figura de Jesús, el Jesús histórico marcó un antes y después y dijo, esta religión, o sea, es la que más ha marcado un antes y un después, inclusive partió la historia. O sea, la más influyente estamos diciendo como tal. antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y sabes por qué es eso? O sea, te explica desde cuándo comenzamos a contar ese calendario y cómo en cada religión hay ciertos aspectos que nos recuerdan a Jesús. O sea, en todas las religiones, inclusive en la religión egipcia hay un personaje, no recuerdo el nombre, que tiene forma de pájaro y un montón de cosas raras así, pero él también habla sobre la redención, entonces hay un paralelismo, entonces seguramente cogieron ciertas cosas de Jesús para crear esa figura mítica, entonces es bastante interesante. Qué duro, ¿no? O sea, está bacano eso. Qué brutal, man. Pasarás el nombre, aunque sea. Ese sí te presto, loco. Pero cuando tengas tiempo. Sí, creo que tienes algo. A veces te he visto memes así de que cuando prestas un libro, o sea, resignas. Claro, a mí me ha pasado, loco. En serio. El único que me ha devuelto un libro creo que es el Daniel. O sea, que leyó la mitad y me dio. O sea, digo, el libro para ignorantes. Dijo gracias, pero no, mentira. Pero ponte, la otra vez presté 2 libros, loco, y hasta el sol de hoy le veo a la persona, es un pana, lo quiero mucho, pero no me devuelve. Sí, yo también presté un libro una vez y me devolvieron rayado. ¿Se acabó la amistad? No, mentira. A ver, ¿cómo ves esta parte de la iglesia? ¿Crees que la iglesia debería, tu experiencia como tal? Y quiero que, obviamente somos gente que vive en la iglesia y nuestro deseo no es criticar sin propósito a la iglesia, sino más eso, cómo podríamos ser más profundos o, ¿cómo sería la palabra? ¿No? O sea, ¿qué quiere Dios? No, o sea que Dios quiere que abramos, es necesario que abramos más los libros, porque la Biblia sí la leemos. Bueno, algunos no la leen tanto, ¿no? O sea, claro, ¿te parece la parábola del sembrador? No, siempre el 25% es el que se compromete como tal a no solo leer, sino a caminar con Jesús, ¿no? Pero, o sea, ¿qué piensas tú? O sea, ¿es necesario abrir más los libros, aparte de la Biblia, ¿no? ¿O no tanto? Yo creo que sí, creo que es necesario que la iglesia también no sea tan sesgada, sino que con fundamentos y estando bien firme permita que nosotros podamos comprender más cosas. Por ejemplo, yo leo la Biblia, pero lo que no leo son libros que te enseñan a estudiar la Biblia, porque me parece que los autores intentan meterte ya ideas tiene que su sesgo, claro. Descubrir. Entonces, por ejemplo, yo estoy en contra de eso y cada vez que por el floorball yo siempre tengo que estar en algunas iglesias y en algunas iglesias han dicho, este libro te va a ayudar, me dijeron una analogía, piensa que la Biblia es un plato de comida y este libro son los utensilios con los que te vas a comer. Entonces yo le leí un poco al libro, pero el libro ya tenía ideas prejuzgadas y decía, tal pasaje significa esto, tal pasaje significa esto. Ya tiene su interpretación del autor. Sí, entonces eso me parece que, bueno, uno debería hacerlo, pero con mucho cuidado. Pero los otros libros, o sea, abrir nuestra mente a otros libros nos va a ayudar a ser más empáticos, porque cómo nos ven afuera también es importante, ¿no es cierto? Cómo la gente de aquí de Guamaní nos ve a la iglesia cuando salimos así. Entonces, si nosotros pudiéramos abrir más los libros, pudiéramos tener más empatía con ellos, pudiéramos comprender más cosas, inclusive de política. Se dice, ¿no?, que nunca se habla de religión y política, pero yo creo que eso es absurdo. Bien, o sea, deberíamos poder hablar de eso. O sea, el correísmo no, es decir, si eres correísta, si no. El Dani dice, este paro me cae bien. Pero creo que sí, o sea, deberíamos fomentar la lectura crítica, creo, la lectura llena de aprendizaje, para que podamos conocer más cosas y eso nos ayude. ¿Cómo le ves a esta parte de...? Porque yo pienso que es algo... Ya, te estoy haciendo una pregunta sesgada porque yo pienso que sí. El cuestionar. O sea, quizás, ¿cómo decirlo?, estimular el cuestionamiento, ¿sí me entiendes? Un ejemplo, una costumbre que tenemos, que era lo que hablamos con el Dani esta mañana, ¿no? Es que en la iglesia estamos acostumbrados a amén. Y amén significa así sea, ¿no? O sea, el pastor dice esto o el predicador dice amén, amén. Y ni siquiera estás filtrando, ni siquiera estás diciendo... ¿Pero por qué? O sea, tendrá sentido lo que está diciendo, ¿no? Es interesante, o sea, lo que pero dices. Pero ponte que entres a una comunidad de fe como nosotros y diga, cuestionen. O sea, yo nunca solo he escuchado en una iglesia. No. Raras veces, en claro, todas las ocasiones, y creo que es necesario, porque inclusive a veces escuchamos, hay una frase conocida que no está en la Biblia, ha dicho, no cae una hoja de un árbol sí que sea la voluntad de Dios. Y yo estaba, o sea, cuando un pastor dijo, yo estaba convencido de que eso estaba en la Biblia. Y me puse a buscar. Y se adapta, tiene más influencia porque
porque se puede adaptar. Ponte, tú estás pasando por una situación en donde estás pensando en la soberanía de Dios y dices, una hoja del árbol no cae si no es porque Dios quiere. Eso es verdad. Amén. Entonces va muy influenciado, o sea, va a ser más fácil que creas eso, ¿no? Claro, inclusive la capacidad de cuestionarnos nos va a dar herramientas para compartir con otras personas que no comparten nuestra fe. ¿Cómo nos enfrentamos a una persona que nos diga, pero qué evidencia hay de que Jesús existe? O la pregunta más conocida, a ver, esta es la Biblia que tú manejas, pero hay libros aquí que no están, hay libros afuera que no están aquí. ¿Y por qué los humanos decidieron que no estén ahí? Si tú no has leído estos libros, ¿cómo le podrías decir de qué se tratan? O sea, si tú tienes estos libros como no están en la Biblia, no sirven, o sea, tal vez, o sea, no sé. Pero si tú al menos tienes conocimiento de eso, vas a tener con argumentos decirle, bueno, porque tal vez esta parte de aquí, comparando con todo el contexto de la Biblia, va en contra de lo que estaba diciendo, pero se necesita conocimiento. O sea, el conocimiento es la base. ¿Y cómo tenemos conocimiento? Desde los libros. Literal. Y justamente que topabas ese tema, veía algo la otra vez. Obviamente no he profundizado mucho más, por eso no quiero decir algo malo ni nada. Pero, por ejemplo, los cristianos, ponte Pablo, los apóstoles, se centraban en la Septuaginta. Septuaginta, ¿cómo se dice? Septuaginta. Y la Septuaginta tiene muchos más libros de los que tenemos ahorita. O sea, tiene libros que hoy consideramos apócrifos, ¿no? Imagínate los manes que fueron los que fueron inspirados por Dios y hoy leemos las cartas que ellos dicen. Ellos leían una Biblia que tenía más libros de nosotros. Entonces eso a veces en cierta manera es como tú dices, ¿no? O sea, el erudito que escuchabas exponía eso de esa manera y decía, no me gusta llamar los libros apócrifos. O sea, me gusta esos, como tú dices, hay cosas que quizás no son tan coherentes con la narrativa bíblica como tal. De la Biblia, eso, o sea, con la narrativa bíblica, pero hay cosas que son súper interesantes, o sea, que se pueden rescatar de libros apócrifos como tal. Entonces también es súper interesante lo que dices. Pues. Y también hay, por ejemplo, les invito a que lean la mayor parte de estos autores, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, por ejemplo, él toda su vida... Loco, no he leído a Friedrich Nietzsche. Toda su vida... O sea, pero me llama mucho la atención. Él comenzó a leer, inclusive él escribió la famosa frase de Dios ha muerto, es de él. Dios ha muerto. Pero él, en los últimos momentos de su vida, él reconoció que Dios existía. Entonces es interesante. Pero no, o sea, creo que eso dicen que puede ser como es cuestionable, un invento, sí, claro, pero lo interesante de eso es cómo ves como mientras más conocimiento tienen, más son abiertas a creer en Dios. El mismo Albert Einstein, has leído la vida de él, inclusive él mismo no negaba la existencia, él creía la física y los agujeros negros, él no negaba la existencia de Dios porque él conocía todo, él conocía el universo y cómo funcionan esas cosas, y todo ese conocimiento tarde o temprano le va a llevar a Jesús porque él creó eso, o sea, Dios creó todas las cosas. Entonces yo creo que el conocimiento tarde o temprano nos va a llevar a eso, a cuestionarnos la existencia, o sea, ¿por qué estamos aquí? O sea, somos producto simplemente de una casualidad, o sea, porque si no existiría Dios fuera eso, ¿no es cierto? Claro, ponte, y la excusa, la cuestión, ¿no? Porque hay dos polos, ¿no? Yo he visto gente muy inteligente, eso que termina creyendo en Dios, pero he visto muy inteligente que termina completamente sesgado. Y, o sea, en realidad, ponte, la excusa que he escuchado o el argumento que he escuchado, por no llamarlo excusa, es a veces el ser humano intenta buscarle sentido a las cosas que no necesariamente tienen sentido. Por lo menos nosotros le buscamos el sentido a Dios. Eso lo decía, ¿cómo es? Eso también se puede meter en la disonancia cognitiva. Este man también es psicólogo. Los dos son psicólogos. Que bacán. Estoy hablando con un psicólogo muy bacán. Pero qué bacán lo que dices. Pero, o sea, no necesariamente te va a llevar a Dios. También hay gente con bastante conocimiento que o sea, no es algo absoluto lo que dices, pues. O sea, Pero sí, o sea, yo creo que... sí, o sea, puede tender. Más hay la capacidad de cuestionarse, o sea, cuestionarse todo. O sea, ¿por qué aceptamos que la velocidad de la luz es tanto? ¿Por qué aceptamos que la Tierra es redonda? O sea, porque hay gente que nos... Pero ¿y si estudiamos nosotros? Y si nosotros estudiamos y hacemos pruebas, entonces... Te hago una pregunta. Disculpa, sigue nomás. O sea, pues me dio una pregunta súper buena. Claro. O sea, yo creo que eso, o sea, que el conocimiento que adquirimos, cuestionémonos también eso. O sea, cuestionémonos también todo lo que nos enseñan con respecto a la matemática, la física, la psicología. Aprendamos a cuestionarnos y también, como tú dices, aprendamos a cuestionar lo que recibimos también y vamos a la fuente. O sea, y por eso me gusta la lectura y la idea del libro. O sea, imagínense, el libro es extraño, ¿no es cierto? Una cosa rectangular con partes flexibles que puede tener conocimiento de personas que murieron hace mucho tiempo, pero nos hablan a nuestra cabeza, nos comparten cosas que nos pueden servir a nosotros y que perduran a lo largo del tiempo. Y aún si hay teorías que ya no están establecidas, o, por ejemplo, Freud, las teorías de él ya no son válidas, pero aún se estudia porque el valor que él tuvo, la aportación que él tuvo sigue siendo significativa aunque esté descartada. Entonces todo conocimiento es válido. Claro, ponte, con el Dani sabemos hablar bastante del Freud. O
sea, ya es completamente descartada esta parte del psicoanálisis como tal. Es que sí, porque en el último... Pero ponte, yo escucho a veces filósofos que son manes serios, pues, y toman mucho en cuenta cosas del psicoanálisis. Pues. Porque, por ejemplo, ahorita la APA, la Asociación Panamericana de Psicología, sí tiene una lista de la psicología científica, o sea, solo de los autores que sí son reconocidos y que funcionan en terapia. Y ahí no está Freud, por ejemplo, no está descartado él. Ahí hablan más de la psicología humanista o tal vez de la terapia cognitivo-conductual, así. Entonces, esas teorías que sí son probadas científicamente, eso es la verdadera psicología. Sí, no, o sea, sí hay corrientes aún que se agarran mucho de Freud, pero esas ya están cada vez desprestigiándose más porque no han sido comparadas con evidencia científica. Freud escribía, o sea, él no escribía con evidencia científica, o sea, él un día se despertaba y escribía una carta a uno de sus escritores sobre el significado de los sueños, pero desde la perspectiva de él. En cambio, ahora la psicología trata que sea más científica, que se base en ¿Alguna vez escuchaba esta parte de este Freud? No me he metido mucho a leer Freud, más le he leído por encimita. Creo que soy un bebé con tetero todavía, ¿no? O sea, leyendo. Pero, a ver, se me fue la idea que iba a decir, loco. Yo también, me miró el Dani y se me fue la idea. Bueno, hablabas de la interpretación de los sueños, que era esta parte para Freud, creo que los sueños eran, o sea, el inconsciente como tal. Sí, que cosas que estaban es la expresión de lo que completa no dices, del inconsciente. Ti, sí. Ponte, estaba leyendo el Viktor Frankl, creo que el Viktor Frankl le descarta completamente a Freud. Sí. O sea, habla de que, o sea, la teoría de Freud también es un poco reaccionaria, ¿no? O sea, por el tiempo donde él vivió, ¿no? Había bastante mojigatería, pues, si me cachas. O sea, entonces como algo reaccionario que el man sacó en contra de eso, o sea, la mojigatería, que es el exceso de moralismo como tal, se podría decir, ¿no? O sea, qué bacán, loco, o sea, qué brutal. ¿Algo que quieras decir? No, o sea, tenías una pregunta antes de... No, la pregunta era... ¿No te hice la pregunta? ¿En serio? No, sí, la pregunta era un poco... ¿Crees que el conocimiento pueda llevar al orgullo? Porque claro, tú hablabas de... el conocimiento te puede llevar a cuestionarte la existencia y cuando te cuestionas la existencia podrías empezar a creer, ¿no? Pero a veces yo he visto gente tan inteligente que se vuelven orgullosas, ¿no? O sea, y entonces como que escuchaba un argumento la otra vez que alguien súper inteligente, creo que un físico cuántico decía, o sea, la idea de Dios es muy humana, ¿no? O sea, pero si te pones a ver la magnitud del universo, o sea, te das cuenta que es una pendejada, o sea, trataba de decir, ¿no? O sea, el man. Entonces, o sea, creo que a veces también el conocimiento te puede llevar al orgullo. Y entonces a veces le veo esta parte, este dinamismo en la Biblia en donde Dios, no sé, o sea, ¿qué querrá Dios? Porque a veces Dios también es como... esta idea de levanta a los humildes, o sea, no necesariamente un humilde es alguien que no sabe algo, eso, no, pero es alguien un poquito más, o sea, tiende a creer un poquito, si se ponen a ver, o sea, la gente más humilde tiende un poquito más a creer, a persignarse y eso, o sea, y a decir, bueno, Dios está con nosotros, que alguien que, un ejemplo, o sea, tiene conocimientos, si me cacho, o sea, ¿cómo es, o sea, para ti? Bueno, ¿Qué crees que piensa Dios? ¿No? Creo que indudablemente... ¿A qué le llama Dios orgulloso en este contexto del conocimiento? Creo que el orgullo nace de todo, o sea, podemos ser orgullosos por cualquier cosa, no necesariamente solo el conocimiento, o sea, si ya adquirimos cierta posición, o sea, tenemos cierta cosa, o sea, nos puede llevar al orgullo, y con el conocimiento, claro, o sea, tener mucho conocimiento tal vez pueda llevar a que nos sintamos superiores a otras personas. No sabías eso, entonces yo soy mejor que tú, o sea, o estás dando un argumento erróneo, pero no conocías todas las aristas del conocimiento, entonces soy mejor que tú. Entonces creo que ahí viene la parte de la humildad que uno debe tener en todo momento, porque en primer lugar siempre hay algo más que aprender. Entonces si nosotros tenemos esa perspectiva del conocimiento de que apenas conocemos un poco de lo que hay, vamos a mantenernos humildes. Y creo que el deseo de Dios es que siempre estemos aprendiendo y abriendo nuestros horizontes, como dicen, o sea, sin considerando a los otros mayores que nosotros. O sea, que esa es la humildad, es el centro de la humildad. Eso es lo que, o sea, Dios quiere de nosotros, que a pesar de todo lo que tengamos, a pesar de todo lo que nos da, la capacidad que tenemos de aprender mismo es un don, o sea, y no todas las personas son así. Hay personas que les cuesta bastante leer, que les cuesta bastante aprender, entonces esas capacidades que tenemos también tenemos que manejarlas con humildad. O sea, yo creo que eso es lo que quiere Dios, porque no somos iguales, o sea, por más que pienses que no somos iguales, nacemos diferentes. Hay personas que nacen con recursos, otros que no, hay personas que nacen con ciertas cosas que no pueden caminar, que no pueden moverse, que no pueden ver, pero más allá de eso, o sea, no creo que Dios quiera una igualdad para todos, porque no va a ser así. Yo creo que lo que Dios quiere es que
que nosotros, a pesar de esas cosas, a pesar de las limitaciones, sigamos buscando más de Él, y más de Él nos revela que Él no quiere que nos quedemos quietos, quiere que compartamos lo que recibimos con todos. Eso es lo que quiere Dios, o sea, que vayamos a todos, y si nosotros queremos hacer eso, tenemos que hablar el mismo lenguaje. O sea, la Biblia dice una parte, o sea, que si nos vamos a tal lugar, nos hagamos así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir a una comunidad, por ejemplo, ir a una comunidad indígena? Si tú quieres hablar de Dios, si tú no conoces las costumbres de la comunidad indígena, mejor no vayas, porque te van a rechazar. Pero si tú tienes conocimiento de lo que ellos creen, entonces va a ser más fácil para ti no blasfemar las cosas que ellos creen, o sea, no faltar al respeto a las cosas que ellos creen. Entonces yo creo que Dios sí quiere que tengamos conocimiento, pero siempre desde la perspectiva que, o sea, sabiendo, sí, Dios, yo puedo hacer esto, pero es porque tu voluntad permitiste que yo pueda aprender. O sea, siempre esa perspectiva. Te llena de humildad. Correcto, sí. Qué brutal, loco. O sea, y bueno, ya para ir cerrando, pensaba un montón de eso. Siempre con el Dani, siempre estamos debatiendo esta parte. Sí, no soy socialista ni nada, pero, o sea, me llama mucho la atención, o sea, el centro del comunismo, del socialismo como tal, de las condiciones materiales, ¿no? Tú hablabas un poco de las condiciones materiales, o sea, no todos nacemos por igual, ¿no? O sea, hay gente que tiene cierto privilegio, y un poco le veo a este argumento del materialismo, ¿no? Del materialismo histórico, es que en cierta manera sí tiene razón. O sea, no todos, o sea, es como dices tú, o sea, yo leo porque tengo el privilegio de comprarme libros, pero ponte un niño en África que lo explotan todo el día, o sea, no es responsable de lo que le tocó en la vida. Pero hay algo que me gustaba un montón, que era cuando lees El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? O sea, a veces caigo en la reflexión. Me gusta mucho que lo decía porque estaba pensando en eso esta semana. O sea, no hay que ignorar las condiciones materiales, pero sí puedes hacerte responsable de lo que te toca, ¿no? O sea, que es lo que el Víctor Frank llama la libertad de elección. Bueno, esto fue lo que me tocó, sí, está bien, no voy a ignorarlo, pero la libertad de elección que tengo de hacer el bien y de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, ahí eres libre. Iguales, o sea, claro, literal. Por más que tengamos condiciones diferentes, o sea, y no solo de dinero, o sea, yo he tenido que tratar con personas con discapacidad. O sea, un estudiante mío está en silla de ruedas y él tiene 3 hijos así, y él nunca ve la vida como algo malo. O sea, a pesar de que él perdió sus piernas en su trabajo, la manera en la que él la vida, eso te inspira. Y él no es creyente, o sea, pero la manera en la que él ve la vida, o sea, él nunca ha sentido que fue una injusticia lo que le pasó. Es como tú decías, o sea, ya pasó esto, ¿y qué voy a hacer? O sea, voy a quedarme llorando, pues lamentándome por mis piernas cuando tengo 3 hijos que lamentar. Y él vende buses, él vende en los semáforos, vende caramelos él. Entonces, él tiene que alimentar a su familia. O sea, entonces yo me pongo a pensar, esa es la libertad que tenemos. O sea, con lo que nos tocó podemos hacerlo lo mejor que lo mejor, y con fe. O sea, eso es lo que quiere Dios de nosotros. O sea, tal vez no tengamos lo que queramos, pero desde lo que tenemos podemos hacer las cosas bien. Qué duro, man. Qué duro, de verdad. Me gustó mucho este episodio, man. ¿Cómo te sentiste? Bien, un poco nervioso con tanta gente. Ahí viendo lo que estamos. No, diré. Pero qué bacán, loco. Qué chévere que hayas venido, man. O sea, súper chévere. Asomarás otro rato. Pero déjame leer un poquito más, pues, porque vos ya. Pero pues, me gustaría hablar un chance contigo esta parte de un poco más la política. Pues, o sea, claro, cuando quieras. Alguna vez te escuché hablando, fuimos a las misiones, creo que fuimos, no sé si estaba Josué, ¿no? Claro, estábamos Josué, Lavane, tú y yo, y en cierta manera creo que abriste la mesa hablaste de capitalismo, de socialismo, obviamente en este contexto de las elecciones y todas esas cosas, pero me gustó lo que decías ese día. Algún rato que hagamos un episodio. Por supuesto, así, o sea, yo creo que también que tengas tiempo. Yo no soy socialista ni comunista, pero he leído lo que escribieron de socialismo y el comunismo para saber en qué están errados. Sí, entonces, claro, y en cierta manera te ayuda, ¿no? A saber qué pasa por sus cabezas, ¿no? Qué bacán, loco, qué chévere. Bueno, si ustedes se quedaron hasta acá, brutal. O sea, compartan, no sé, hagan lo que Dios le direccione a su corazón, pero si quieren, si desean ayudar a este podcast. O sea, y lean mucho, chévere. Les va a servir. Lean bastante eso. O sea, todo lo que puedan. Hablamos de los beneficios. Y cuestiónense todo lo que lean también, o sea, no acepten todas las verdades como absolutas. Qué bacán, eso está denso. Eso está denso. Si nos ponemos a debatir eso, nos vamos una hora más. Pero bueno, que Dios les guarde. Gracias por quedarse. Y bueno, eso nomás. Ya, chévere, brother. Pilas.